Bien, iniciamos entonces la grabación de la clase número 1, Psicología de la Personalidad. En tiempos que nos convoca, nos toca de alguna otra forma estar en esta modalidad, un tiempo difícil, complejo, pero no por eso menos gratificante, también con menos posibilidad de aprender. En estos tiempos, chicos, chicas, lo que ocurre es que ustedes tienen un rol súper importante respecto de su proceso de aprendizaje, ¿no? Horas autónomas que se le llaman, que la presencialidad no siempre son tan usadas, solo para estudiar el trabajo. Implica de parte de ustedes, estimados futuros colegas, que se organicen, puedan sistematizar, tener un horario, porque de alguna otra forma la modalidad online implica también unas características bien puntuales, a las cuales no siempre estamos tan habituados. Y desde ahí entonces que les quiero invitar a que vayan tomando este proceso con calma, pero sí también haciéndose bien responsables respecto a su hora de trabajo autónomo. Hay otras lecturas. Por lo menos en este curso no voy a dar lectura por lectura. Quien quiera profundizar algunas cosas más me lo seguirá pidiendo, pero vamos a hacer el trabajo que está relacionado con menos es más, en el buen sentido, respecto de aprendizaje bien significativo, profundo, para que ustedes puedan también tener nociones importantes respecto a lo que es psicología de la personalidad. Si alguno tiene alguna consulta, no sé si lo pueden ver, hay una barra donde dice nuestra conversación, chat, uno puede ir preguntando cosas si se va teniendo dudas, o si no les resulta la barra del chat, me van interrumpiendo, no tengo ningún problema. Hasta el momento se entiende claro y con claridad. Sí, profe, todo bien. Gracias, viejo. Ese era J.U. Javier Uribe, gracias. Bien, entonces, yo soy Gonzalo Soto, soy psicólogo, soy profesor de la carrera de psicología, trabajo en el área de sexualidades, géneros, cuerpos y sexualidades, diversidad sexual, esa es mi área de investigación, y en la área clínica trabajo en terapia sexual y de pareja, donde la terapia sexual es muy más enfocada a la masculinidad, disfunciones sexuales masculinas, en general, los ajustes sexuales de la masculinidad, y terapia pareja. Todo esto de una perspectiva bastante más como cognitiva conductual afectiva, que es lo que en moda más teórica, pero no por eso significa que no use psicoanálisis, humanismo, sistémica, algunas técnicas puntuales. Les quiero invitar entonces a esta clase de psicología de la personalidad. Es una clase interesante, no porque la dicte yo, sino porque en realidad nos permite comprender el constructo de persona. Su tercer año es un año muy interesante, chicos, chicas, porque de alguna otra forma ustedes están con personalidad, psicopatología, tienen otras teorías de psicoterapia, entonces, de alguna otra forma, los años anteriores van cuajando en tercer año. Personalidad es un ramo interesante porque de alguna otra forma vamos a hablar de un modelo un poco más médico, pero al final del curso, entonces les quiero invitar a que tengamos de alguna otra forma la psique abierta y el espíritu dispuesto para que vamos a ver varias teorías, vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de humanismo, vamos a hablar de una serie de autores que hablan de la construcción de personas, pero lo más importante, chicos, chicas, es que ustedes vayan poniéndose los anteojos de la teoría cuando llegue el momento. Si no, podría parecer como sin sentido lo que dice un autor. De alguna otra forma, todos los autores intentan dar cuenta de una forma de funcionamiento. La mayoría de los autores intentan comprender de qué forma el ser humano es un constructo, de qué forma la persona implica la personalidad. Desde ahí entonces que antes de comenzar a hablar de personalidad como tal, tenemos que hablar primero de persona. Y la historia de la persona o el constructo de persona es añoso, desde que la humanidad es humanidad, de que somos un proceso cultural evolutivo, desde la Grecia antigua incluso antes, hay ideas y nociones respecto de lo que es ser persona. Una persona asociada a un mundo antropológico, social, endiosado, eh, donde el hombre es el centro, donde Dios es el centro. De alguna otra forma, la idea de persona, desde muchas miradas, da cuenta de un sujeto que al parecer no es animal, un sujeto que tiene connotaciones morales. Y ahí la filosofía entra fuertemente como una idea, como una noción de que la persona al parecer da cuenta de una moralidad. Posteriormente, la idea de persona está asociada al yo, a Freud, al acto de pensar respecto de quién soy. Pero antes de eso también está la experiencia existencial, hacia dónde voy, por qué soy así, por qué somos de tal manera, cómo nos comprendemos de alguna otra forma. Hay unos textos de nuestra primera clase que les pido que lean para la siguiente, que da cuenta de temperamento, carácter, personalidad, el concepto de personalidad desde el cristianismo hasta el personalismo y
autor más sobre el concepto de persona. Es importante, chicos, que independientemente de nuestras creencias religiosas, tenemos que entender que fuimos de alguna forma colonizados por la religión cristiana, y también eso da una cuenta de la noción de ser persona o ser buena persona, o mala persona, o pecador o pecadora. Tenemos que entender igual que de alguna forma el día de mañana nuestros futuros pacientes podrían ser personas ultra católicas o muy conservadoras respecto de alguna religión. No porque yo no crea, no tengo por qué comprender cómo esa persona construye en sí su concepto de persona. Entonces, desde ahí vamos a ir transitando en esta primera clase por la historia de la personalidad y el constructo de persona. Desde ahí, chicos, entonces, ¿por qué la historia? Porque la historia nos sitúa, la historia nos da cierta referencia, la historia nos permite comprender de qué forma ciertas experiencias, situaciones son en un momento puntual, pero que este momento puntual es un suceso. Antes había una historicidad, y ese trabajo lo van a tener que hacer ustedes desde siempre, ya sea en la clínica, en el colegio o en donde estén trabajando, porque lo que ocurre hoy día, nuestra pandemia, es un suceso. Pero antes de este suceso venían ocurriendo previamente una serie de eventos, movimientos sociales, descontentos, movilizaciones a nivel internacional, que dan cuenta que explican también o permiten hacer un cierto link con nuestra crisis sociosanitaria. Entonces, de alguna otra forma, todo esto está relacionado. Aun cuando estén estudiando online y yo estoy haciendo clases online, este es el mejor momento, futuros colegas, para que podamos entender quiénes somos hoy en día, desde esta historia, desde esta crisis mundial que no solamente es sociosanitaria, también es personal, al parecer hay cambios de paradigma, es económica, y que nos afecta a todos de alguna otra forma. Desde la Segunda Guerra Mundial creo yo que la humanidad no está vista en tanta necesidad para poder organizarse y volverse a ver, no solamente respecto de como personas, sino que también como sociedad, como sujetos que viven interactuando sin interactuar. Desde ahí entonces que este escenario es propicio para que podamos también profundizar un poco, una forma un poco más lúdica, lo que es hablar de personas y la experiencia previa. Hasta aquí, ¿se entiende un poco? Sí, Sí, profe. Sí, Ya, chicos, sigamos. Vale. Vamos ya en 29 participantes, así que los demás se irán sumando en este despierto. Voy a mostrarles entonces un PowerPoint que vamos a ir trabajando. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Bien. Entonces, como les contaba, cuando uno habla de personalidad, uno habla de una persona. Entonces, el constructo persona, que es una individualidad, se extrapola a un conjunto que es una personalidad, a un constructo que da cuenta de una forma de ser recurrente en el tiempo. Antes de hablar de si esta persona es obsesiva, si esta persona tiene una estructura esteroide, si esta persona es, no sé, esto, otro, antes de hablar de un modelo que es mucho más psiquiátrico, médico, eh, la experiencia del comprender a la persona pasa por entender cómo esa persona funciona. Entonces, de alguna forma, la personalidad es un constructo, un imaginario, que de alguna forma tiene varios términos asociados así. La personalidad da cuenta, al parecer, entonces, de un dominio biológico, pero eso lo vamos entendiendo ya en el siglo XIX, que es el concepto de temperamento. Va tomando también condiciones culturales, que son más socioculturales y antropológicas, que da cuenta del carácter, es decir, aquella dimensión mucho más social, al parecer, de la personalidad. Y entonces la sumatoria de temperamento más carácter en la actualidad nos permitiría comprender la personalidad. Entonces hay un componente biológico que es más instintivo, intuitivo, y un componente que es mucho más social, que ya lo planteaba Piaget, Vygotsky, Zizek y un montón de autores que siguen dando información respecto y certeza respecto de que la personalidad que nosotros estamos siendo no se entiende, chicos, si no es en interacción con otro, si no es en base a procedimientos sociales, si es que no es en base a normas. Entonces, al parecer, la historia de la personalidad también es la historia de cómo la persona va siendo evolutivamente un sujeto social, interactuante, dialogante con otros, en una norma social, en un sistema social, en una tribu, una cultura, donde al parecer vamos teniendo cada uno de nosotros roles, donde de alguna forma la fuente más primaria de socialización para comprender el concepto de persona y quién voy siendo es la familia o el grupo de referencia. Desde ahí entonces comienza a instalarse la idea de persona. De alguna otra forma, el concepto de persona
ha tenido en algunos periodos de la humanidad de nuestros tiempos cierta edad. Entonces, al parecer, la experiencia de ser persona en la infancia o las niñeces hoy en día, hace 15 años atrás, la infancia o las niñeces volví, ¿se escucha? Algo me pasó. Sí, profe, se escucha. Ya, y me cae, ¿verdad? ¿Cómo? Y se había cortado la comunicación, ¿verdad? Sí, se cortó. Bueno, Incluso se fue la ya, imagen. ahora sí, estamos. Ya, chicos, sigamos. Voy a grabar. Grabando. Entonces estamos hablando de que esta idea de ser persona también está mediada por edades, está mediada por factores u otras dimensiones. Entonces hablar de personalidad hoy en día da cuenta de comprender un sinfín de situaciones que nos permiten entonces ir comprendiendo lo que hoy en día vamos a tener por personalidad. La idea de personalidad, chicos, no se da en el concepto de la Edad Media. El concepto de personalidad surge recién en el siglo XX con ciertos análisis respecto de un conjunto de características que responden a un cierto patrón de funcionamiento habitual. Entonces, el estudio de la personalidad en general, y aquí ya vamos con la lámina 1, ha jugado históricamente, como les decía, un rol fundamental en la constitución de la psicología como ciencia, porque de otra forma, no se olviden que la psicología es ciencia desde el modelo positivista, cuando logramos, gracias a los conductistas, un poco comprender y controlar la conducta. Desde ahí, el modelo más occidentalizado, o el occidente, comprende la personalidad como una estructura que hay que medir. El modelo occidental habla puntualmente de las miradas más americanas, canadienses, respecto de comprender y establecer test para comprender la personalidad. Antes de eso, entonces, sí había otras formas de comprender a la persona como sujeto en una cultura, como sujeto que es parte y tiene un rol dentro de una sociedad. Entonces, cuando pensamos desde el sentido común en un psicólogo, las primeras ideas que se vienen tienen relación con alguien experto en describir el modo de ser de las personas. ¿Eso es real? Sí. Ustedes tienen el atributo y también tienen la capacidad ética también de alguna forma comprender cómo esta persona no solamente está haciendo. El desafío de un buen psicólogo, creo yo, es no solamente saber cómo la persona es, también lo que podría proyectar respecto de su forma de ser, o lo que podría ocurrir respecto de su forma de ser. Si el día de mañana ustedes trabajan, no sé, en psicología laboral o organizacional y hacen selección de reclutamiento y utilizan pruebas psicológicas o pruebas psicométricas, su trabajo no solamente es saber si la persona va a ser idónea para el cargo, por ejemplo, sino que también su proyección y su valía, como en el ámbito de la psicología, va a estar tratada también puesta por en lo que ustedes comprendan que esta persona cómo podría desenvolverse el día de mañana ante tales o cuales situaciones. Ahí está entonces la experticia de ustedes como sujetos que van a comprender la subjetividad y la forma de ser de una persona. Porque a grandes rasgos, colegas, la personalidad es un conjunto dinámico de características que definen a una persona. Y lo interesante, a grandes rasgos, la personalidad es el conjunto dinámico
y de características que definen una persona. Lo interesante aquí es que estamos hablando de dinámico, porque no es rígido, se va modificando, se va articulando, se va organizando. Y esa organización dinámica va dando una característica que van definiendo a personas. Nos va definiendo entonces a nosotros como individualidad. Compartimos con otros unas ciertas características, rasgos comunes, pero esa organización dinámica que es propia de nuestra psique, de nuestro biotipo, de la forma en la cual nuestra psique está puesta en acción con otros, va haciendo que vaya dando características muy particulares, objetos únicos e irrepetibles, con rasgos que son comunes, como por ejemplo la disposición, la alegría, cualidades, atributos, la generosidad, el rencor, eh, la dificultad para perdonar, por ejemplo, que son cualidades, características, en nuestra organización dinámicas, se hacen propias, se hacen únicas y repetibles, y da cuenta entonces de la identidad y de la unicidad de la persona, que en interacción con otras puede ser descrita o entendida desde una estructura de personalidad. Hasta aquí, ¿se entiende un poco? Sí. Vale. Sí, profe. Entonces, consulta. ¿Cómo entienden ustedes o alguien de ustedes el concepto de personalidad? Yo lo que tenía entendido por concepto de personalidad era, bueno, en resumen también con lo que dijo usted del concepto biopsicosocial en sí de la psicología, sobre eh, el constructo imaginario, el temperamento que sería lo biologicista, el carácter de lo social y Bien. lo que sería la forma de ser recurrente en el tiempo, o sea, cómo un individuo va formándose a través del tiempo para ir generando su propia personalidad. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Profe, después Dígame. de lo que pude leer con el texto, porque leí ¿Mm? un poco de él, que lo que dijo mi compañero antes tenía que ver mucho con el carácter, que a partir Bien. también el carácter abarca en la personalidad. Súper. Es lo que Muy puede bien, decir. Antonio. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Bien, seguimos entonces. Se ve el Power, ¿verdad? Sí, se ve. Vale. Sí. Bien, chicos, entonces, miren una cosa interesante. Desde que nosotros nacemos hasta la edad que ustedes tienen, 24, 25 años, 23 quizás, de alguna otra forma, ustedes nunca fueron no son iguales a cuando eran infantes, cuando eran adolescentes, ahora que son jóvenes, pero hay ciertos rasgos comunes que se mantienen ustedes en el tiempo. Esos rasgos comunes que se van organizando, que se van de alguna otra forma articulando de una forma dinámica, les permite a sus familiares, a la gente que los conoce desde hace tiempo, saber cómo están siendo ustedes. Esos rasgos que son de alguna otra forma constantes, organizada y dinámicamente, van cambiando en ustedes porque se mantienen como un acto de recurrencia, le permite al otro decir, este es Matías, este es Javier, esta es Atenea. De alguna otra forma, no hay nada más difícil para el ser humano que no poder darle nombre, coherencia, un ajuste a una forma de ser de un otro a una otra. En ese sentido, entonces, chicos, la personalidad es un conjunto dinámico, pero también nos da cierto patrón de recurrencia en el tiempo. Es decir, de alguna otra forma, poder reconocer a nosotros da cuenta de cierta recurrencia en mi forma de ser. Y esa recurrencia en mi forma de ser, chicos, chicas, me da a mí un sentido de coherencia, de unidad, pero también le da a los demás, a los otros que me conocen, un saber cómo soy.
mira entonces cómo estas características, estas formas de ser dinámicas, recurrentes en el tiempo, me dan no solamente a mí un sentido de pertenencia, de mismidad, como dirían los racionalistas, sino que también les da a los otros interactuantes con nosotros, la posibilidad de saber cómo vamos a ser y cómo estamos siendo. Y eso, chicos, de alguna otra forma nos permite la interacción, permite cierta sanidad en la forma de ser, nos permite cierta experiencia de confianza también. De alguna otra forma, lo identitario, este rasgo que es común en el tiempo, que le permite a otros leerme, entenderme, también fomenta otros valores de interacción social, como es entonces la confianza, el establecimiento de lazos. Por eso el constructo de personalidad es tan potente, porque de alguna otra forma lo que va ocurriendo es que mi forma de ser y en este ir creciendo, en este devenir de la vida, y también le va indicando a otros quién estoy siendo yo. Miren lo bonito de este constructo, es decir, de un sujeto, del concepto de persona, pasamos a personalidad, de un constructo que es individual, pasamos a un constructo que sigue siendo individual, pero que también es colectivo. Por eso la personalidad tiene que ser entendida como un constructo, que es donde compartimos rasgos comunes, que es una organización dinámica. Y chicos, chicas, cuando hablo de organización dinámica, estoy pensando no en psicoanálisis, estoy pensando en una constructo general, que independiente de la teoría que veamos, vamos a darnos cuenta que tenemos una estructura, una forma de ser que es dinámica, que está organizando con el tiempo, que también va cambiando. Les pido que revisen sus micrófonos para que estén en silencio, por favor, colegas, porque uno no lo tiene apagado y estamos escuchando cosas por ahí. Está comiendo unas ramitas. Bueno, sigamos entonces. Las preguntas iniciales en personalidad y que nos permiten hoy día entender en un nivel de avanzada, chicos, chicas, de verdad con las pruebas de personalidad y con los test psicológicos, las pruebas proyectivas, es un resultado de una serie de preguntas añosas. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué las personas son distintas entre sí, aun cuando compartimos ciertas características en común? ¿Es posible que alguien cambie su manera de ser? ¿Qué tienen ustedes, chicos? ¿Ustedes creen que uno puede cambiar la forma de ser? Yo creo que sí. Yo creo que si estamos estudiando psicología, todos esperamos que pueda existir un cambio en una persona, una especie de quizás mejoramiento, crecimiento, como sea. ¿Dónde está Antonio? Esa es la pregunta. ¿Qué más? Claro, eso tiene que ver con lo que usted dice también, como con la proyección de una persona. O sea, Ya. uno puede saber cómo es antes para mejorar también su devenir. Bien. ¿Alguien más? ¿Podemos Sí, cambiar? yo creo que se puede cambiar harto la personalidad en el sentido de las vivencias que uno vaya teniendo. Interesante, Rodrigo. Bien. ¿Alguien más? Podemos cambiar. Quizás si lo vemos en un carácter quizás más biologicista, podríamos tener quizás una patología que es constante, pero que puede ser tratada y controlada, que no significaría un cambio total, sino que quizás más en el comportamiento de la praxis, pero la persona en sí se mantendría en un estado constante. Bien. También podría Interesante. cambiar a partir de las experiencias vividas y únicas por el cuestionamiento propio de uno. Bien. Gracias, Atenea. Sí. Efectivamente, chicos. Dígame, ¿alguien quiere hablar de eso? No, disculpe, dejé abierto el micrófono. Sí, ya, no hay problema. Efectivamente, chicos, podemos cambiar, sí. La información que tenemos hoy en día da cuenta de que no porque tengamos mayor información hay un cambio de conducta. El cambio es solamente conductual, yo creo que sí, pero también es afectivo, pero también es cognitivo. Cuando uno hace un proceso de cambio general, hay una organización que permite entonces una nueva estructura y una nueva forma de ser, que no significa, chicos, que la persona cambie a ser 100%. Cuando llega un trabajo de reflexión, ya sea terapéutica, o un trabajo de introspección personal, y de alguna otra forma este cambio, esta información que recojo, la hago parte de mí,
la introyecto, la hago una verdad, efectivamente ese cambio, esa experiencia, se torna un cambio a nivel de experiencia, pero también tiene un correlato y una especie de modificación en esta organización que es nuestra, que es propia, de nuestra personalidad, tiene un cambio que es visible para mí y también para otros, en términos de experiencia cognitiva, afectiva y conductual. Y esas tres dimensiones entonces les permiten a nosotros leernos, y leernos desde una experiencia de cambio. ¿Podemos cambiar? Sí. ¿Es lento? Un poco. ¿Hay que cambiar? También es una pregunta. En algunos casos, algunas personas dicen que no hay que cambiar algunas actitudes, para otros sí. El acto de cambio, colegas, en otra forma, viene cuando se cree que es necesario. O el acto de cambio, al parecer, es indicado por otros para mí, porque hay algo que perturba la interacción. Entonces, pensar en personalidad también implica pensar en cómo esa forma de ser del sujeto influye, incide, desajusta o promueve relaciones con el entorno. Cuando estamos pensando hoy en día entonces en una adicción, por ejemplo, sin duda una adicción genera trastornos en la forma de ser. No genera necesariamente una adicción, un trastorno en la personalidad, pero sí la altera. En esta habitualidad irrumpe y la hace de una forma distinta. Cuando el sujeto entonces, después de un periodo de adicción, se somete a un tratamiento para dejar la adicción, y también ese tratamiento implica un trabajo psicoterapéutico con lo complejo que es una adicción, la persona también comienza a tomar conciencia y comienza entonces a introyectar un estar sano, el entender que la drogodependencia o una adicción en general implica una constante vulnerabilidad. Esa experiencia, chicos, chicas, de lo vulnerable después de un episodio de drogodependencia o adicción, es algo con lo cual la persona vive y se instala como un rasgo, no de miedo, temor, pero sí como una experiencia que le permite comprender su forma de ser. Es ahí lo interesante entonces que la experiencia de un sujeto que eh, aparece como rehabilitado o rehabilitada después de una experiencia de adicción, aparece en el discurso también una experiencia de vulnerabilidad que no fragiliza a la persona, pero lo hace consciente de que lo vulnerable de alguna otra forma, en este ejemplo que estoy dando, es una forma también de comprenderse y de comprender al mundo. Y los demás, los otros sujetos interactuantes, el entorno familiar, el entorno más cercano, no logren comprender eso, es otra cosa. Por eso nos vamos a dar cuenta que en términos de estructura de personalidad y en términos interaccionales, puede que un sujeto cambie, pero puede que el entorno relacional cercano no lo vea. Y en ese sentido, la interacción se hace mucho más compleja y volvemos entonces a comprender la complejidad de la experiencia humana. El enfoque sistémico le llama a esa estructura, a ese sistema social interaccional que no quiere ver el cambio, que apunta constantemente como paciente índice. Es decir, el paciente índice sería, desde el enfoque sistémico, aquel sujeto que tiene un rol de ser el pesado, la mañosa, la que concilia, el mediador, por ejemplo. Cuando el sujeto, esta persona que está indicada con un rol, donde el entorno social le dice que ese es tu rol, por eso se dice paciente índice, que siempre es súper pesado, que siempre súper mal genio, de repente se levanta la mesa, puede que la persona haya cambiado, pero el entorno familiar no ha visto eso porque lo indicó como índice, lo señaló. Y eso no permite mucha movilización respecto de esta organización dinámica, aun cuando la persona quiera hacerlo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, chicos, ¿se puede cambiar? Sí se puede, pero ciertamente también hay factores contextuales, ambientales, sociales, que no siempre favorecen o permiten la plasticidad del factor de cambio. Profe, Dígame. entonces tiene que ver con un tema de aprendizaje en el tema del cambio consciente de una persona. Porque, sin duda. claro, porque como usted bien decía, habían como cambios más profundos que otros, como algunos como solamente en tema conductual y otros en tema de pensar antes de actuar. Y, por ejemplo, un drogadicto como al principio, creo yo que en la abstinencia, como en pensar dejar el tema de las drogas, va a estar en un momento en donde va a estar ahí mentalmente, igual va a estar como en un estado ¿cómo decirlo? En un momento en donde va a estar pensando en drogarse, pero no lo está haciendo, pero está intentando, luchando con eso. Entonces, ¿eso es un cambio ya más conductual o un cambio como de más profundo? Porque igual va a estar gastando su tiempo
como mentalmente en dejarlo. Después, cuando ya pase como al cambio, como después va a hacer otras cosas y ya no va a tenerlo en la mente, creo que es un cambio más profundo, ¿no? Sí, buena pregunta. Mira, cuando hablamos de cambio, chicos, en general estamos hablando de un cambio que uno lo evidencia en la conducta, ¿no es cierto? Que es nuestra forma de observar el entorno, el mundo. Pero para que uno lo observe en la conducta, antes hay un procesamiento que es muy interno, que da cuenta de una experiencia más cognitiva, donde yo razono, pienso, lucubro, tengo autodiálogo respecto de esto que me estoy padeciendo, o esto que tengo que cambiar al parecer, porque atenta, porque daña, porque no me hace bien a mí, no le hace bien a otros. Y también hay procesos afectivos en todo esto. Entonces, de alguna forma, nosotros observamos la conducta como externos, pero el sujeto, la persona en este caso, lo que hace es entender que este factor de cambio la consecuencia de lo que vemos es la conducta, en buen sentido. Lo que está procesándose internamente es un cambio mucho más a nivel de experiencia. Cuando hay experiencia, chicos, hay un cambio a nivel de conciencia. Entonces, esta gran articulación donde yo tomo conciencia y entiendo que en el caso que da el colega respecto de la droga, de la adicción, si fui adicto, por ejemplo, y ahora después de un proceso me doy cuenta que erré, fallé, hice cosas que no tuve que haber hecho, me lamento socialmente, me lamento internamente por haber lastimado a otros, por haberle robado a otros, por ejemplo, que es parte del proceso de adicción. Cuando hago un cambio respecto de primero dejar la droga para luego un poco rehabilitarme, la rehabilitación implica entonces un proceso de cambio que es afectivo, que implica duelos, un proceso que es de razonamiento, de comprender, de entenderme también en mi impulsividad, en mi no ver a otros, en mi egoísmo, por ejemplo, en mi necesidad de evadirme. Y ese cambio se va viendo después paulatinamente en la conducta. Y una conducta que de alguna otra forma promueve cierto equilibrio en lo relacional. Y a mí también como sujeto me da un sentido de consistencia y de coherencia. Entonces, en este ejemplo que estamos hablando de una rehabilitación, el sujeto está constantemente sabiendo y sabe que es parte de su día a día, entender que podría ser frágil y vulnerable respecto de la drogodependencia o de algún tipo de adicción. Ahora, esa fragilidad, esa experiencia de vulnerabilidad, chicos, no es que no esté, va a estar siempre con esa persona. De alguna u otra forma, lo que también da fuerza esta forma de ser que está apareciendo nuevamente. Entonces, hablamos de un cambio, sin duda. Cambio más profundo, menos profundo. Un cambio profundo es un cambio como una rehabilitación. Un cambio profundo respecto a una forma de ser es, no sé, yo salir de una relación tóxica. En nuestros días, como demandas más contemporáneas, un cambio profundo es un poco dejar de depender en términos de relaciones de pareja. Un cambio más profundo diría también de, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, no solamente de drogas, sino que consumo en general, de cualquier tipo. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí. Ahora, el factor de cambio implica un proceso de transición, donde lo que los demás ven es el resultado de mi proceso interno de cambio. Pero mi proceso interno de cambio, que es observable a través de la conducta, del lenguaje en general, los otros entonces también lo perciben, me lo retroalimentan o no, yo también. Entonces ahí comienza a hablarse de un proceso de cambio. Un proceso de cambio, chicos, chicas, puede ser psicoterapéutico sin duda, lo favorece, nosotros tenemos las habilidades para eso, sin duda. Pero también pueden haber personas que cambien, no habiendo pasado por un proceso de psicoterapia o algún proceso de desarrollo personal. El cambio es inherente, es inmanente. Inmanente, chicos, significa que es propio del ser humano. Entonces, el cambio es propio de nosotros, por definición. Ahora, por lo general, y dada la cultura y el momento occidental y la mirada mucho más globalizada que tenemos, de otras formas parece que se nos piden cambios para mejorar algo. Ahora, ¿esos cambios son personales o son de otros hacia mí? Eso es algo que ustedes van a ir descubriendo durante esta clase, que el factor de cambio y conocer la personalidad para cambiarla, más que cambiarla es para hacerla mucho más interactuante con otros y con otras. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí. Vale, bueno. Entonces, ¿qué factores determinan nuestra forma de ser y de actuar en el mundo? No podemos pensar necesariamente, chicos, que una estructura de personalidad limítrofe hace esto y esto y esto. Esa es una mirada mucho más del DCM4.
Es la experiencia de otras teorías de personalidad que un niño abandonado y que sea parte del Sename, por ejemplo, Inca, no tiene relación porque no hay ninguna relación tan directa en los estudios actuales, más socioantropológicos que más que médicos, de que una persona con una mala vida, una vida más carente al inicio respecto de lo que se espera que se deba tener, posteriormente delinca o genere actitudes delictuales. No hay ninguna relación. Los primeros estudios sí daban cuenta de que ausencia de padre, ausencia de madre, soledad, en algunos casos hay una relación, pero no es un factor determinante. Entonces quiero que entendamos que también ciertas formas de ser, la experiencia de resiliencia, la experiencia de empatía, la experiencia de salir adelante, son factores o atributos sociales que uno va incorporando, independiente del lugar donde le tocó nacer. Entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten caracterizar de mejor forma a cada sujeto? La forma de ser. Y la forma de ser, entonces, de alguna otra forma, chicos, chicas, es un patrón de recurrencia en el tiempo. Miren lo bonito de esto. Mi patrón de recurrencia en el tiempo, un patrón es una estabilidad de recurrencia en el tiempo, aun cuando se va modificando y va cambiando, me dice a mí quién estoy siendo y cómo voy siendo. Y le dice a otros también cómo leerme, cómo entenderme, cómo interpretarme. Entonces, de cosas tan cotidianas, chicos, como que mi familia sabe que a mí no me gusta, no sé, la palta, estoy inventando. Entonces, desde ese no gustarme, que es un atributo menor, mi entorno sabe que cuando cocina o hace algo con palta, a mí no me agregan palta. Desde nimiedades como esa, entender que cuando tengo el ceño fruncido es porque estoy de mal humor. Y esa experiencia se ha visto reflejada, ha sido entendida solamente en la interacción con otros. Entonces los otros me comprenden, me leen, me pueden cuestionar también que efectivamente tengo demasiados días el sello fruncido, y en esa interacción nos vamos comprendiendo y conociendo. Entonces, este patrón de recurrencia en el tiempo me da coherencia a mí, me da una estabilidad y una conciencia de qué estoy diciendo, y le permite a los otros también saber cómo soy yo. Entonces, es interesante comprender que el concepto de quién soy está siempre dado y muy mediado también, chicos, por la interacción. Por eso no podemos pensar el concepto de persona sin entender a esta persona en su interacción. Nunca, de verdad, y se lo pido por favor, hagan una evaluación necesariamente psicológica desde solamente lo que la persona les cuenta. Siempre hay que preguntar respecto de la interacción, cómo se relaciona, cómo funciona, para poder comprender entonces esta idea de persona. Las pruebas proyectivas, las pruebas psicológicas en general nos dan una fotografía del sujeto en el momento. Una buena entrevista clínica usa en algunos casos pruebas psicométricas, pero sobre todo la experiencia que ustedes comprendan como expertos de la conducta humana, quién es ese sujeto en su interacción con los demás, cómo comprende, cómo dialoga, cómo entiende otras variables del ser persona en interacción. Porque al contrario nos quedamos con la fotografía es un momento. No se olviden que su experiencia el día de mañana va a estar puesta en un buen sentido en conocer cómo es este sujeto hoy en día y las proyecciones que tiene de seguir funcionando en esta recurrencia el día de mañana. Con más o menos alteraciones, porque no olvidemos que es una estructura dinámica con ciertas características que se mantienen en el tiempo. Entonces, ustedes tienen 3 textos que les vuelvo a pedir que lo lean para la clase siguiente porque nos van a permitir comprender lo que viene después. Entonces, hoy en día sabemos muy claramente, en términos más biologicistas, como bien planteó un compañero, que la personalidad es un constructo que si lo queremos comprender implicaría carácter más temperamento igual personalidad, o temperamento más carácter igual personalidad. La proporción de alguna otra forma es como 70% carácter, 30% temperamento, y el temperamento da cuenta del sustrato biológico, el aspecto mucho más intuitivo, un poco más como animalesco que todos tenemos. Y el temperamento es muy observable entonces en niños, en infantes, donde efectivamente la expresión rápida, el llanto rápido, mayor tendencia a la sonrisa, mayor tranquilidad, da cuenta de una forma de que esto se va organizando. Y el carácter entonces es esa dimensión mucho más social que nos va acomodando también en la estructura de socializar con otros, y eso va formando la persona y por ende una personalidad. Entonces, entender la idea de persona, colegas, no implica solamente entender el constructo como histórico. Vuelvo a decir, el constructo de persona, en algunas eventualidades, era un rol social. El anciano, los toki, los lonco, la machi, por ejemplo, da cuenta de un rol social que le da a esa persona una actuación en un entorno.
el rol social asignado al hermano mayor, al concepto de hijo único, al concepto de hermano al medio, que plantea las teorías de Adler, que lo vamos a ver más adelante, dan un rol también que a la persona le asigna entonces una carga o no carga, dependiendo de cómo se viva, caracterológica, de formas de ser, de deberes. Y el deber se puede tornar entonces un atributo a mi forma de ser, aun cuando el deber es social. Miren, chicos, como de alguna otra forma la cultura, el proceso de socialización impone, o más que impone, demanda en alguna estructura de personalidad ciertos deberes que no siendo tuyos, tú los tomas como tuyos y eso se hace parte de ti. Y eso se instala en ti como una característica que tú entiendes, que los demás también consideran de ti y te entienden así también. Entonces, la personalidad no solamente es lo que va dando cuenta de mis experiencias personales, también va dando cuenta de mis experiencias vitales, de mi experiencia familiar, relacional, de mi experiencia amatoria, de mi experiencia de ir creciendo. Entonces, de alguna otra forma, somos una constante organización dinámica que va dando cuenta de cómo estamos siendo. Esa organización dinámica, chicos, chicas, le permite a otros y a mí mismo saber qué estoy siendo. Entonces, se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Pido feedback para no sentir que estoy solo. Entonces, vamos a entender esta raíz del origen griego que da cuenta del prosopón, que es un resonar, ¿okay? Que de alguna forma es un nombre que se le asignaba a las máscaras que usaban los actores en los teatros griegos, mientras la cual se imponía una distancia entre el actor y el actor que encarnaba el personaje y el rol mismo. Más que quedarnos con eso, quiero que entendamos que el nombre de resonar, el prosopón, la persona, es algo que resuena. Y cuando algo resuena en términos etimológicos es porque algo está ocurriendo en ti, algo está siendo dinámico y organizado. ¿Sí? De acuerdo a un personaje, una actuación, algo que se muestra. Y lo que se muestra es la máscara. La máscara en la actualidad, chicos, es el cuerpo, somos nosotros. La forma en la cual nos movemos, en la cual hablamos, en la cual interactuamos. Ese es el prosopón, lo que nos resuena. Dentro de este prosopón estamos, en teoría, un espacio que Watson le llamaba la caja negra, que es el espacio de la conciencia, lo que no se ve, el aspecto más neurobiológico, el aspecto mucho más biológico también. Todo ese aspecto que no se ve es un proceso que también está en constante organización. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día es entonces, y escucharme, es mi prosopón, es un rol de profesor, que no varía tanto cuando soy papá, que no varía tanto cuando soy pareja. Hay atributos puntuales que se enmarcan en contextos puntuales. Entonces el resonar da cuenta de una máscara que no es ocultar algo, es lo que se ve. Y de lo que se ve entonces es lo conductual, es el resonar, es la experiencia de ir entendiendo un otro. En nuestra historia entonces también tenemos una raíz de origen latino que da cuenta del personare, que literalmente significa sonar a través de. Entonces, ¿sonar a través de qué? De un lenguajear, de una expresión. Por eso, en el acto de la personalidad, es tan importante comprender cómo se habla y cómo se dialoga el mundo. Porque de otra forma, ya sabemos todos y lo hemos leído, el lenguaje crea realidad, pero también el lenguaje me simboliza a mí. Y en esa simbolización, chicos, yo voy teniendo conciencia de quién soy, cómo voy dialogando, cómo voy entendiendo, cómo voy simplificando o amplificando la experiencia de ser persona en el mundo de la interacción. Entonces, el resonar da cuenta de un resonar que es individual, pero se torna prontamente colectivo. No podemos entonces entender inicialmente a la persona alejada de un colectivo. Y el colectivo es la familia de origen, las relaciones que tenemos, con quién interactuamos. Entonces, esta experiencia de hablar, de resonar, de personare, va dando cuenta nuevamente de la idea de persona. Aquí lo estamos viendo, chicos, en términos más históricos, pero si ustedes trabajan el día de mañana de forma multidisciplinaria con abogados, la experiencia de persona que nosotros tenemos como psicología, a la que tiene un abogado o un médico, tenemos rasgos comunes que compartimos, pero hay otros que son muy distintos. En términos éticos, morales, filosóficos, biológicos, el constructo de persona también cambia profundamente. Y en ese constructo de persona, los psicólogos no tenemos que hacer ninguna evaluación, son miradas distintas de la personalidad. Pero eso nos compete entender de qué forma el derecho considera una persona, desde cuándo aparece un concepto de persona. Los modelos más bioéticos, los comentaba al inicio de la clase, ¿cuándo comienza uno a ser persona? Y esto es la dilemática respecto al aborto, por ejemplo. Comienzo a ser persona cuando ya estoy
comienza la fecundación. A los 14 semanas en algunos países se plantea que es el periodo para poder realizar un aborto. Entonces, de alguna otra forma, el concepto de persona es un concepto también moral, es un concepto también filosófico, psicológico, pero que de alguna otra forma nos permite comprender la complejidad del concepto de persona. Entonces, de alguna otra forma, entonces, la personalidad es algo que se va mostrando. Y la personalidad es algo que se va mostrando respecto a nuestra forma de ser, respecto de nuestras características, de cómo los demás nos van leyendo, nos van entendiendo. Entonces, la personalidad es una organización dinámica, implica un patrón de recurrencia en el tiempo, y este dinamismo, de alguna otra forma, se va adecuando durante los distintos tipos de etapas del ciclo vital. Yo no soy el mismo gordito cuando tenía 3 años que el sujeto que soy ahora que tengo 40 y tantos, sino que efectivamente he ido cambiando por ahí atributos que se han mantenido en mí. En ustedes también. No son los mismos o las mismas cuando eran niños o niñas, cuando eran adolescentes, que es un periodo bastante más complejo, pero aún en esa complejidad hay ciertos patrones de recurrencia que los demás logran entender y que tú también logras entender. Y posteriormente ya en la juventud, estando en la universidad o teniendo ya dando la veintena, hay características que se hacen, se mantienen, aun cuando hay otras que han cambiado. Y ahí les hago una pregunta entonces. ¿De qué forma ustedes creen que han ido cambiando? Yo creo que el mayor cambio, si es que lo tomamos como a través de la edad y del avance de esto, es la misma experiencia a las cuales uno se va viendo como expuesto. Por ejemplo, experiencias naturales como la muerte de familiares. eh, en mi caso, siendo autorreferente, por ejemplo, ser padre también ha sido una experiencia que ha cambiado mi visión y mi personalidad, si es que se puede decir de alguna forma. Y, y eso, las experiencias en sí, el contacto con nuestros pares, todo va a ir generando como diferentes capas que nos van transformando, creo yo. Muy bien. Entonces, Javier, efectivamente, un cambio, mi forma de ser, también está asociado a las experiencias. Las experiencias no tienen que ser necesariamente tristes o dolorosas para poder hacer cambio. En mi forma en la cual yo me organizo, psicológicamente, conductualmente, socialmente, es una responsabilidad social también. Entonces, de que una forma uno va cambiando, como bien planteaba el compañero, desde las experiencias, que vuelvo a decir, el trauma no genera necesariamente un mejor cambio. El trauma de repente es lo que hay instalado y no hay cambio y no hay avance. De repente uno puede ir tomando conciencia también del cariño que le tiene a otros o a otras, la cercanía o la evaluación de que esa persona a la cual yo quiero podría fallecer, tu abuelo, tu abuela, y eso te va conmoviendo, y eso te da empatía, y eso te hace cambiar y tomar nuevas decisiones, y te hace más consciente también. Al parecer el cambio, chicos, chicas, la experiencia psicológica implica un factor de cambio en la personalidad. Dígame. Profesor, también yo creo que es a través de las vivencias también el rol social que se establece. También genera un cambio, porque si bien está como esta base biológica cognitiva del temperamento, esto solamente es como una base flexible que puede ser, o sea, que también es condicionante, pero a través del tiempo cambia según los roles sociales que se establecen. Muy bien. Bien pensado, Ariel, porque también el rol social, como lo planteaba, la persona es persona, la redundancia, es singular. La personalidad de alguna forma implica pluralidad, interacción. Entonces, yo también puedo ir cambiando en base a mis roles sociales, porque el rol social está establecido desde una cosmovisión. Como plantea también el compañero, dejo de ser un sujeto individual, independiente, soltero, solo. Cuando yo tengo un hijo, aun cuando no esté en pareja, tengo un rol social. Y ese rol social implica también una cierta deseabilidad social, implica un factor moral, implica un factor filosófico también, y también es un factor experiencial que es muy propio. Entonces, de otra forma, lo que les quiero decir es que la personalidad y esta organización dinámica se va estructurando, cambiando, organizando también en base a los roles sociales. Es decir, nuestra forma de ser también de alguna forma está condicionada en el buen sentido, no siempre tan en buen sentido, por los roles.
Entonces, cuando los roles sociales también son mucho más plásticos, flexibles, la persona igual siente mayor libertad respecto de quién está siendo. Entonces, los roles asociados a lo paterno, a lo materno, la rigidez que había antiguamente respecto del rol social de lo materno condicionaba y limitaba, lamentablemente, la posibilidad de una sujeto mujer de tener mayor libertad de movimiento por los hijos. Había una demanda que era muy evidente, que sigue estando, pero hoy día se ha flexibilizado un poco. Las paternidades más activas también como un rol social también se instalan en nosotros, entonces como un rol social que genera a mí un cambio, que genera un cambio en forma de ser, pero que tampoco me limita necesariamente que el rol de padre es el único rol que puedo tener en la vida, que sabemos que tenemos muchos más, lo mismo con el rol de lo materno, incluso en la decisión de no tener hijos o hijas, también es un rol social que uno no incluye, pero que sí incluye otros, que son roles más de autonomía, independencia, que no son ni buenos ni malos, chicos, chicas, sino que son. Lo que quiero contarles con esto es que de otra forma, mi forma de ser también está mediatizada, organizada, influenciada, impactada por mis interacciones sociales y mis roles sociales también. Entonces, no solamente como yo soy, y como yo soy también da cuenta de una experiencia relacional con otros y con otras, y también conmigo mismo. Ahí está la belleza de la personalidad, ahí está la belleza de comprender al ser humano no solamente como eh, cuántas veces a la semana hace esto, un puro check para poder encasillarlo en un nombre. La belleza de la personalidad es que entendiendo quién la persona está siendo, viene siendo, tú como experto de la subjetividad puedes comprender cómo esta persona se relaciona consigo misma y también con otros. Tú conociendo entonces la subjetividad y la experiencia caracterológica, puedes entender de qué forma esta persona se reta mucho o se exige mucho y cómo se le puede hacer daño a esa persona. No solamente porque tú lo sabes en términos como técnicos de la psicología, sino porque a lo mejor tú también lo viviste, tú también tienes algo de eso. Entonces, esta experiencia en la psicología y esta la belleza del efecto de el terapeuta, de alguna forma, uno no es terapeuta todo el día, uno no es psicólogo todo el día, pero hay ciertas formas de comprender al ser humano que se instalan en nosotros, porque nosotros también tenemos, en algunos casos, ciertos rasgos que nos hacen común con otro, y también eso favorece el intercambio, ya sea terapéutico o laboral. Entonces, mi forma de ser va a estar siempre mediada, de alguna forma, por mis experiencias y por las demandas sociales. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Vale. Sí, profe. Entonces, ¿cómo un otro sabe quién soy yo? ¿O cómo un otro me va entendiendo a mí, me va interpretando a mí? Es porque la personalidad, a grosso modo, es algo que se muestra. Es algo que se muestra en actitudes, acciones, en verbalizaciones, en locuciones, en posturas corporales. Entonces, estamos constantemente siendo, chicos. Y el estar constantemente siendo también es filosófico, también es biológico. En términos de la personalidad, en términos de la psicología, la personalidad es algo que se muestra. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, como decía. Entonces, la figura de la máscara en el teatro griego no carece de ambigüedad. Al mismo tiempo, la máscara muestra, también oculta algo que no necesariamente es explícito. Nosotros tampoco somos tal cual creemos que somos en todos los lugares y en todos los momentos. Eso igual está condicionado por las dinámicas sociales y por los entornos sociales. Ustedes en la sala de clase no estarían en pijamas como quizás están en este momento en sus clases, en sus casas, perdón, dada la contingencia sociosanitaria. Entonces, hay aspectos que uno va mostrando también en base al contexto social. Ahora, independientemente de los contextos sociales, no es que seamos distintos en cada uno de ellos, eso sería un poco enajenante. En cada uno de nuestros roles sociales o contextos sociales, nosotros tenemos cierta coherencia. Y esa coherencia es un patrón recurrente que me permite saber quién soy yo y quiénes son otros también. Profe, entonces, dígame. Lo de la máscara también podría como relacionarse con una teoría sociológica que habla sobre que somos todos como actores en la vida y tenemos diferentes papeles y roles en la sociedad y vamos actuando según esos roles. Muy bien, gracias por el aporte. Sin duda, el concepto de actor es muy bueno porque es lo que planteaban los griegos. Ahora, el actor no es un sujeto que miente o que finge algo, sino que soy en cuanto tengo distintas dimensiones en mi vida. Soy amigo, soy papá, soy psicólogo, soy hijo, soy nieto. Entonces, en todos esos roles, la máscara o la persona tiene una forma de ser, pero esa forma de ser es bastante coherente en los distintos roles. No es tan distinta, sino sería un poco enajenante, un poco casi psicótico. Aquí soy, no sé,
tal forma y en otro lugar de otra forma, no. Eso no es tan así. De alguna otra forma, en todas mis posibilidades de interacción, en base a las demandas sociales y a los roles que tengo asignados, porque lo decidí, porque se dio, porque se fue dando, porque es parte de la interacción, hay una recurrencia en el tiempo. Y esa recurrencia, vuelvo a decir, es lo que nos da la estabilidad psicológica y a nosotros también le da la estabilidad para poder entendernos. Y no es menor, chicos. Porque por eso la personalidad es algo que se muestra y es algo que uno actúa. Y más que actuar como conscientemente en modo como de voy a hacer esta forma para que me crean esto, la personalidad es algo que se da naturalmente y ese acto de actuar es una parte de nuestra forma de ser. Fíjense que de alguna otra forma las crisis sociales mundiales gatillan algunos aspectos que la máscara habitualmente no muestra. Por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, para el 18 de octubre, por ejemplo, para ahora que estamos en pandemia, se gatillan algunas actitudes, ideas, imaginarios que en tiempos de cierta normalidad no se activan. Entonces, en tiempos de terremotos, de crisis ambientales, epidemiológicas, es esperable que la gente esté mucho más paranoide, es esperable que la gente esté también un poco más como sensible, irritable, hay gente que se está deprimiendo también, o aparecen conductas como más de no sé qué hacer, cómo ordenarme, cómo organizar la vida, aparecen locuciones o diálogos más como de catástrofe, hay mayor dificultad en algunos casos para concentrarse. Esta experiencia que no se muestra en la habitualidad porque hay cierta normalidad aparecen en situaciones distintas. Ahí no es que la personalidad aparezcan rasgos nuevos, sino que aparecen rasgos que son parte de ti, pero que se activan en periodos de crisis, o que se activan en periodos de tragedia, de alguna otra forma, donde la incertidumbre hace que aparezcan, al parecer, entonces nuevos atributos que están en nosotros, que en periodos de certidumbre no tenemos. No sé si me explico. El Sí, profe profe, se entiende. ¿tiene algo que ver con la sugestión? ¿Cómo así? A ver. Por ejemplo, en estos periodos de crisis, yo creo que más de uno habrá pensado de que con todo esto del virus, que uno está infectado, entonces como que igual va modificando su comportamiento. Muy bien. Y son periodos de cierta certidumbre, certidumbre sanitaria. Los que son hipocondríacos siempre, pero a lo mejor efectivamente con esta condición aumenta el atributo o el rasgo. Pero otras personas que podrían no ser hipocondríacos podrían entonces aparecer en esta máscara, en esta forma de ser, actitudes, conductas, diálogos que dan cuenta de cierto temor. Y vuelvo a decir, chicos, es esperable que ocurra porque estamos en crisis, estamos en una situación donde lo único cierto es que en este momento, al parecer, no estamos enfermos, podemos tener clases y de alguna otra forma, esta rutina, chicos, nos da certidumbre. El tener sus clases, el poder leer, el saber que van avanzando su proyecto educativo a una modalidad online, les da una certeza a ustedes y a mí que en este periodo de incertidumbre nos da nuevamente una estabilidad psicológica, nos da un punto de hacia dónde vamos. Porque, vuelvo a decir, en términos sociales, en términos biológicos, en términos personales, la incertidumbre en la experiencia humana es muy angustiante y genera mucha ansiedad. Entonces, en periodos de crisis o de activación social profunda, en periodos de desastres naturales, aparecen otros atributos que no son visibles constantemente en nuestra máscara, que es en la persona, pero lo que se activa en estos periodos y cuando vuelve cierta normalidad o calma, desaparecen o aparecen como mucho más atenuados. Entonces, si alguno de ustedes se ha evaluado un poco más sensible, un poco más irritable, un poco más como poniendo paños fríos en sus casas o con sus redes sociales para que no nos asustemos, por ejemplo, o siendo excesivamente conscientes de que no hay que salir, por ejemplo, que lavarse la mano cada no sé cuántos ratos, esos atributos a lo mejor en periodos de cierta tranquilidad, un escenario más tranquilo, no aparecerían. Entonces, ciertos rasgos se exacerban, que no son habituales en la máscara, pero sí aparecen en la máscara, que es la persona, que somos nosotros, cuando hay condiciones ambientales adversas. Ya, sigamos. Entonces, la personalidad es, por lo tanto, algo que se muestra,
lo que hoy entendemos como personalidad no se corresponde exclusivamente con lo que el individuo hace o muestra efectivamente, sino con lo que la persona es. Lo que se muestra, lo que nosotros observamos, pero también ustedes como expertos en la conducta humana y la subjetividad van a entender que lo que se muestra no es necesariamente lo que la persona está procesando internamente. La complejidad de la experiencia humana, chicos, da cuenta de que yo te puedo estar diciendo, sí, me gusta estar contigo, cuando en el fondo puedo estar hace un año haciendo un duelo afectivo porque ya no quiero estar contigo, pero no sé cómo hacerlo, por ejemplo. Entonces, de alguna otra forma, la experiencia humana y los roles sociales, de alguna otra forma también, la experiencia y cómo yo voy entendiendo el concepto de límites, el concepto de sí, el concepto de no, también es una experiencia que puede perpetuarse o transformarse en un acto de castigo cuando lo único que quiero es ser libre. Con esto lo que te quiero plantear es que de alguna otra forma yo puedo estar 3 años en una relación de pareja donde el primer año ya no quería seguir con esa persona, pero por alguna razón sigo manteniendo. Esta experiencia que no se muestra en lo observable, tú como sujeto, experto en el comportamiento humano, vas a lograr entender. Vas a lograr de alguna otra forma comprender y hacer que esa persona comprenda, porque de 3 años lleva 2 viviendo sin querer estar en esa relación, o viviendo sin querer estar en esa relación por qué motivos, qué aspectos o actos le permiten a esa persona mantenerse, donde no se habla solamente desde baja autoestima, que eso es el mínimo. Hay que tener otras variables en su historia, le permiten así comprender por qué en este momento está consultando contigo para terminar cuando hace 2 años que ya no está en esa relación. Por eso es importante, y vuelvo a situar el concepto de historia y historicidad. Nosotros vemos lo que nos cuenta la persona en el momento, pero hacia atrás y en paralelo hay una serie de interacciones y vivencias que hacen que la persona funcione de tal o cual manera. ¿Qué es lo que, qué es lo que se muestra? Pero nosotros vamos a ir un poco más allá, vamos a comprender lo que la persona efectivamente no está mostrando, pero que de alguna forma incide en su comportamiento, de su conducta. Algo que yo les comentaba también es que la personalidad no es sinónimo del conjunto de acciones efectivas que una persona realiza, sino más bien de lo que puede llegar a ser. Lo que yo les contaba. Nosotros sabemos cómo somos. De alguna otra forma, si alguien piensa en Matías o en Tiare o Lorín, por ejemplo, una persona va a decir algo respecto de ella. Lorín es simpática, bien tranquila en general, pero cuando se enoja, por ejemplo. No sé, Matías es súper dispuesto, en general bien sociable, es un poco evitativo en la forma de ser con los amigos, estoy inventando, chicos. Cuando un otro habla de ti, te describe, está hablando de cómo tú te muestras con esa persona. Cuando alguien te describe, está hablando de cómo tú estás siendo percibido, interpretado por un otro. Esa forma de describirte del otro tiene cierta relación con lo que tú también crees de ti. Eso es entonces una forma de ser recurrente en el tiempo. Ustedes entonces, aparte de comprender eso, que es un nivel mucho más basal, mucho más de sentido común, de socialización cotidiana, ordinaria, son capaces también de entender que estos atributos que acaban de describir, cómo van a funcionar el día de mañana en periodo de crisis, en periodo de depresión, en periodo de vacas flacas. Ustedes van a un poco comprender que esa disposición afectiva, esos atributos, pueden tener ciertas variabilidades en otros escenarios. Y ahí está entonces la experticia del terapeuta o psicólogo respecto de proyectar la personalidad, lo que podría ocurrir el día de mañana. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí, todo bien, gracias. Ya, qué bueno. Entonces, seguimos con el concepto de persona, porque vuelvo a decir, hablar de personalidad implica primero comprender la idea de persona. Y efectivamente, lo comentaba al comienzo de la clase, no todas las culturas o en todas las épocas las personas como conceptos se han entendido de la misma forma. Muchas de las características que hoy atribuimos de manera natural a los seres humanos vienen delegados de otras culturas, de otras épocas, en las que la persona tenía un significado completamente distinto. El concepto de persona. Según Mauss, la noción de persona varía en su significado de acuerdo al paso de los años y a las diferencias culturales. Fíjate que, de alguna otra forma, la añosidad, la ancianidad, la vejez, era un rol social que daba un estatus de persona, porque había una evolución.
los ritos culturales, en términos antropológicos, chicos, nos permiten comprender cómo se entiende a la persona, que no es una persona. Los ritos en Chile del principio del siglo XX, final del XIX, da cuenta de un rito que era muy simbólico en ese tiempo, que era que los niños usaban pantalones cortos, aun con los inviernos en Santiago y en el sur en ese tiempo, imagínate, pero el ritual de usar pantalón largo marcaba el estatuto de una adolescencia ser un hombre, y ser un hombre podía hacer lo que querías y por ende podía ser ya una persona. En el caso de las niñas, el ritual era el concepto de la presentación en sociedad, donde cierto tipo de niñas, que por lo general eran las clases más acomodadas, mostraban a sus hijas en sociedad, a estos nuevos jóvenes que usan el pantalón largo ahora, donde el ritual indicaba que ya eran personas que podían de alguna otra forma interactuar y procrear. Entonces, el rito de persona no pasaba solamente por el concepto de humanidad, también pasaba por estado etario, por rol social asignado en base a tu edad. Entonces, el año, el estatus socioeconómico, el estatus respecto de quién eres, da cuenta también de un rol social que la cultura lo va indicando y lo va señalizando. Y el concepto de minoría, chicos, chicas, en general también dio cuenta en mucho tiempo lo que era no ser persona. El concepto de anormalidad que posteriormente toma un poco la psiquiatría y otras corrientes filosóficas y psicológicas, dan cuenta de algo que está fuera de la norma, como sentido literal, pero también eso estar fuera de la norma lo hace que esa persona, o eso que está fuera de la norma, sea carente de derechos. No, pero mucho tiempo sí fue pensado así. Entonces, en muchos años, los locos, los enajenados, lo que hoy en día entendemos como psicopatología, como esquizofrenia, como locura en general, en un periodo fuerte de nuestra historia eran anormales y eran sujetos expulsados, chicos, a manicomios, donde los manicomios no eran otra cosa que cárceles, sin ningún tratamiento, con mucho electroshock, con mucho balde de agua fría, como formas de contener eso que es anormal. La experiencia recién de hospitales psiquiátricos, chicos, surge recién en el 1900 y tanto. En Chile en el 1915, más o menos, como con clínicas iniciales, donde estaban los manicomios. ¿Okay? Entonces, el concepto de persona no es solamente un concepto cultural, también es un concepto en factor de enfermedad, también es un concepto que hoy día también nos hace pensar respecto de, es un poco trágico lo que les voy a decir, pero si estamos escuchando las noticias constantemente, aun cuando sabemos que la tele miente, hay otra vez alternativa, y ahí sí sabemos que al parecer va a venir un pic en los brotes de coronavirus, y donde efectivamente, al parecer, lo trágico de todo esto es que están llegando supuestamente muchas bolsas para cadáveres. No sé si han visto el caso de Guayaquil, Ecuador, lamentablemente, donde la gente está siendo enterrada en ataúdes de cartón. Entonces, al parecer, la pandemia implicaría, en términos catastróficos, la decisión de parte de un grupo de especialistas, en este caso médicos, de quién vive y quién muere. En ese concepto, entonces, también se instala el concepto de persona, en ese desarrollo moral, en ese análisis ético. ¿Por qué esta persona que ya tiene 75 años debiese morir y este que llegó con el mismo cuadro, tiene 45, debiese vivir? Ahí estamos en un dilema ético que nos pone en juego en un escenario de crisis como es esta pandemia. Si en esta proyección pueblo es catastrófica, el concepto de persona entonces, persona valiosa para la sociedad, ¿pasa por la edad o pasa por el constructo de persona? ¿Cómo lo desarrollamos? Porque es una dilemática que no es menor hoy en día. Entonces, ahí si te das cuenta, en crisis, el concepto de persona al parecer también cambia. Y más que el concepto de persona, lo que cambia al parecer es el concepto de sujeto de derecho por la edad, por la condición previa. Tú lo piensas, es un poco terrible, pero es una realidad al parecer. ¿Qué piensan ustedes? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que mira, en términos de crisis como la que estamos viviendo, al parecer, catastróficamente, las proyecciones dicen que en algún momento los profesionales de la salud van a tener que elegir entre quién queda, quién vive y quién muere. En ese quién vive y quién muere también se pone en juego el concepto de persona. ¿De qué forma entonces el concepto de persona se pone en juego ahí?
O sea, si lo vemos por un tema médico, el concepto de persona se ve como la que tiene mejores pretensiones de vida o la que tiene más posibilidades de sobrevivir a un tratamiento como el que se está viviendo ahora con el tema del COVID-19. Muy Pero bien. si nosotros vemos por un tema social, también como crítica quizá al sistema, no, ya ni siquiera es un punto de a qué persona se está eligiendo de acuerdo a las pretensiones de vida que tenga, sino que a la cantidad de dinero que sus bolsillos tenga, porque ya vimos el caso de un médico que pudo viajar desde Temuco acá a Santiago para recibir un tratamiento solamente porque pagó y porque tenía las condiciones de hacerlo y tenía los contactos para hacerlo. Entonces, igual ahí hay otro tema ético-moral de el cuestionamiento si es que es por lo que tenemos o finalmente por lo que somos. Muy bien. Yo creo que Excelente. también... Dale, Maca. que hable primero, perdón. No, dale, Maca. Había- Macarena Castillo. ¿Sí? Sí, Dale. igual creo que, bueno, siento que pasa mucho en el país y en todo el mundo, que hay como, no sé si discriminación es la palabra, puede ser que sí, pero hacia los viejos, como que los abuelos están como, no son como ni prioridad ni tan importante en el fondo en el sistema, porque juegan parte del mercado, o sea, en el fondo son personas que ya no están dándole plata al sistema, no están dándole trabajo, entonces en el fondo quedan también delegados como en verdad y esta persona ya no es importante, ya no tiene ninguna función en la sociedad. Entonces también se le quita como la humanidad a la persona adulto mayor. Se le dice como, ya, en verdad, ¿quién va más, quién puede hacer más? La persona más joven. Así que vamos a salvar a la persona más joven que tiene más años de vida, que puede hacer más cosas que el abuelo ya vivió y no tiene nada más que hacer. En el fondo, yo siento que es así. No sé en verdad la experiencia de los demás, pero siento que también es como muy de que el abuelo ya pasó su año y listo, chao. No importa. En verdad hay prioridades más grandes que son personas que van a estar vivos más tiempo. Muy bien. Gracias, Macarena. ¿Alguien más? Lo que yo pienso también es que es interesante que la gente que es de la tercera edad a veces también se ven a sí mismos de esa forma, que prefieren darle prioridad a una persona joven porque ellos también sienten que ya vivieron, que ya cumplieron como su rol. Entonces, como que casi es como su deber ahora cederle su puesto a alguien más. Interesante. Gracias, Daniela. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿De qué forma entonces el ser persona parece que está relacionado con la crisis? ¿De qué forma en crisis se es persona? ¿Qué persona vive, qué persona muere? Hola, profe. Yo encuentro Hola, Matías. que en este sistema donde se privilegia siempre el tema económico, y el concepto de persona entra el tema de cuánto se puede aportar al mismo sistema bueno, como ya dije, económicamente. También ahí se puede relacionar con el tema del médico, que sin importar qué edad tenga o su rasgo o realmente dónde venga, es su estatus social, por decirlo así, o su rol social frente a esto. Em, y entonces, ¿quién es persona hoy en día el que puede aportar a la economía? Porque eso es lo que se está salvaguardando ahora, no el tema del tema del derecho a la vida o cosas así. Gracias, Matías. Efectivamente, chicos, si se dan cuenta, el concepto de persona en periodo de crisis sociosanitaria mundial, no es que cambie necesariamente, pero sí hay variables que de alguna forma hacen que nosotros tengan que tomar una decisión respecto de la mirada más catastrófica, quién vive, quién no vive. Y al parecer, aun cuando los roles sociales a la ancianidad, al sabio, de otra forma, estaban puestos en grupos sociales anteriores, en otras culturas, hoy en día el concepto de vejez no implica ser más sabio, implica cierta adultez mayor y tiene otros atributos que antes sí se tenían, pero que no se tienen. Efectivamente, al parecer,
la elección es biologicista, y tiene una variable biologicista, una variable económica, tiene una variable de edad, sin duda, y eso no cuestione que los demás no sean personas, pero al parecer se va a tener que privilegiar en una crisis como esta entre aquellas personas que puedan perpetuar vida versus aquellos que no tengan tanta perpetuación respecto a la vida. Entonces, si tú lo piensas, el criterio es prácticamente biologicista, con toda la carga social, moral y filosófica que esto tiene. Porque de otra forma, aun cuando, si mi abuela que tiene 97 le da coronavirus, aun cuando está viejita y está bien esto viejita, tú dirías, bueno, es parte de la vida. Pero de alguna otra forma, un sujeto que tiene 65, o una persona que tiene 58 y tiene una enfermedad de la base, alguna diabetes, por ejemplo, que sea seropositiva, que tenga una condición de cronicidad, versus un otro que puede tener la misma edad sin esa cronicidad, pero sí con el coronavirus, ¿qué se queda? Es que estamos en un estado de como tener que elegir. Es bien terrible pensarlo que efectivamente hay que tener que elegir, ojalá que no lleguemos a eso, pero ahí también el concepto de persona no es que cambie en sí el concepto de ser, el concepto de esencia. Lo que cambia en crisis es la idea de que ciertas personas tendrían que estar y otras no estar porque la condicionante ambiental así lo está mandatando. Eso es lo interesante. No tengo una respuesta única, chicos, chicas. Lo que sí quiero que intentamos es que en esto se pone en juego todo. En este tipo de crisis, muchos conceptos, reflexiones que hacemos van más allá porque al parecer hay vidas de por medio. Y estamos hablando de vidas que de otra forma pueden mantener la especie, que es la mirada más positivista y médica, y otras que, aun cuando ya no sean reproductivos o reproductivas, tienen roles sociales asignados también. Entonces es bien complejo porque la idea de persona cambia, al parecer, de alguna otra forma, en periodo de crisis. Aun cuando tenemos desarrollos sociales interesantes, una crisis como esta, una pandemia como esta, que tiene tanta multidimensionalidad, hace que también en algunos momentos, al parecer, haya que pensar respecto de la idea de persona. Bien, lo que poco estábamos hablando entonces hace un rato, la idea de rol. En ciertas tribus había un rol. En nuestras sociedades actuales también tenemos el rol. ¿Alguien quiere hablar? Parece, ¿no? Profesor, Sí, dígame. como que este periodo de crisis va a repercutir de algún modo, cuando pase todo esto, en los roles o cómo se da la persona en sí en un futuro. Por ejemplo, si estamos en un tema de que, por ejemplo, las personas ancianas son más frágiles de forma biológica, en un futuro se van a establecer ciertos sesgos hacia las personas mayores. Mira, yo te diría, Ariel, que me pongo los lentes y el modelo médico es un bioquímico. No te olvides que la célula está diseñada para sobrevivir. Con una célula y vida, con dos células y movimiento, y ya con un movimiento, ¡pum! Hay una serie de cambios y hay una serie de posibilidades en términos como biológicos. En términos de virología y epidemiología, el virus, como es una célula también, o bacterias, siempre están buscando un ambiente para poder seguir sobreviviendo. En términos biológicos, la evolución es evolución, no hay más análisis. En términos sociales, nosotros como experiencia humana supradesarrollada, donde la cultura tiene un peso importantísimo y nos hace ser sujetos conscientes y sociales, creo que efectivamente si el día de mañana superamos esta pandemia y viene otra, creo que van a haber algunos criterios distintos para poder el día de mañana decir quién queda o quién no queda, que es una persona, que no es una persona, que ya ese debate prácticamente no existe, pero sí van a haber ciertas condicionantes distintas, Ariel, para entender el concepto primero de crisis, segundo el concepto de prepararse, tercero el concepto de hacer caso o de escuchar. Cuarto te diría como el concepto o la idea de organizar mejor. Hay varias consideraciones que esto trae buena prueba para el día de mañana para mantener un bienestar social asociado a las personas y a la ciudadanía en general. Entonces, algunos autores filosóficos contemporáneos plantean que efectivamente esto es un cambio de paradigma. Puede que sí.
Pero no nos olvidemos que las ciencias sociales, los cambios son mucho más lentos que los avances médicos. A lo mejor se encuentra prontamente una vacuna o algo contra el coronavirus, pero los cambios sociales respecto de lo capital, respecto del consumo, respecto de la vorágine, no sé si cambia de un día para otro. Entonces también hay todo un desafío respecto de qué pasa con nosotros, con ustedes, como psicólogos también. ¿Cómo abordamos entonces el tema de la psicoterapia? ¿Cómo comprendemos a estos sujetos? Hay una serie de desafíos que de alguna forma nos convocan a darle una segunda mirada a lo que estamos viviendo, cómo estábamos siendo. En algunas cosas hay que cambiar personalmente, algunas cosas sociales sin duda, pero no nos olvidemos, vuelvo a decir, que los cambios sociales son mucho más lentos que los cambios biomédicos o químicos en general. Entonces, chicos, seguimos en esta lógica del rol. Hoy en día, entonces, en este concepto de crisis o pandemia, ¿cuál es el rol? ¿Quién queda, quién vive, quién muere? Si nos ponemos mucho más como dramáticos. El abuelo, el joven, la joven, el que no tiene una enfermedad preexistente, el que no tiene una condición de cronicidad, por ejemplo. De alguna otra forma, el rol también da cuenta de lo que hace la persona. Y el rol también da cuenta de lo que debe hacer una persona. Entonces, el deber y el rol y la sociedad está íntimamente ligado. El rol, entonces, no define a la persona, pero sí te permite comprender quién es esa persona. Entonces, los roles o cargos en las empresas, por ejemplo, están asociados a un perfil de cargo, y ese perfil de cargo es un perfil de forma de funcionamiento. Lo que ustedes en términos laborales van a hacer quienes se dediquen a esa área es entender cuál es el perfil de cargo y qué personas en su forma de ser es más idónea para cumplir con los atributos que pide ese cargo. Entonces, de ahí de alguna forma nos vamos dando cuenta de que la psicología también permite comprender y facilita procesos que facilitan a las personas a interactuar de una forma mucho más clara y ordenada en lo que respecta a selección de personal. La noción de pueblo también, idiosincrasia, da cuenta también de una personalidad social, la idiosincrasia, los ritos, las costumbres, los procedimientos nacionales que cada país tiene, dan también un aspecto identitario, chicos. Entonces, la personalidad, la persona situada en un constructo social interaccional tiene personalidad, y también hablamos de la personalidad en un constructo a nivel país, que es idiosincrático, que genera unidad, que da permanencia y estabilidad. Entonces, los rituales de la bandera, los rituales del himno nacional, independiente estamos de acuerdo o no, los rituales de las fiestas patrias, los rituales de ciertos feriados a nivel nacional o a nivel país, dan cuenta de ritos que dan identidad, dan cuenta de ritos que dan cierta estructura, personalidad, que si te das cuenta, el constructo de personalidad no solamente en un sujeto, eso también a un nivel cultural, a un nivel país, a un nivel casi también como el Cono Sur, el nivel como la idea de lo latinoamericano, también tiene un constructo imaginarios que van dando cuenta de una personalidad, que no necesariamente es real, pero está compuesta por sujetos que le dan vida a ese constructo de persona, de personalidad, de identidad nacional, de identidad transnacional incluso. Bien. Entonces, seguimos avanzando en el concepto de persona. El concepto de persona, chicos, chicas, sigue siendo una persona con ciertos derechos, y se instala entonces la experiencia del derecho como alguien que tiene posibilidades que tiene deberes, pero que también tiene deberes, también tiene necesidades, y también tiene que cumplir. Entonces, la idea de persona, chicos, va evolucionando, donde también después llega el cristianismo. Fuertemente tuvimos 10 siglos de la Edad Media donde la escolástica y la teología era muy, muy fecunda. Por eso también les puse un texto de la noción de persona del cristianismo, porque el cristianismo de alguna otra forma pone un antes y un después en nuestra experiencia de esa persona. ¿Es una buena persona o una mala persona? Surge una mirada que es cristiana. ¿Es una persona normal o anormal? Surge una mirada que es mucho más médica, que es ser poseído por el diablo, sin duda, es una mirada como satánica, es cristiana. Entonces, los conceptos de virtud, de no virtud, de moral o amoralidad, de normal o anormalidad, da cuenta también de cómo vamos configurando nuestros diálogos, nuestro imaginario, nuestros lenguajes, para ir categorizando, entendiendo el concepto de persona. Y se va configurando entonces, chicos, que la idea de la persona son una unidad indivisible o una sustancia racional capaz de juicio y autonomía.
Al parecer, hoy en día, desde la ilustración, las personas somos sujetos que piensan. Y nos diferenciamos desde los animales porque en los animales no es que no piensen, hay un patrón de secuencia lógica que de alguna forma les permite emitir una conducta, sobre todo en mascotas. Pero nosotros, al parecer, el derecho a ser persona lo da por el hecho de la razón. Y la razón entonces es una capacidad de elegir, de tomar decisiones. Entonces, cuando ya pasamos, ya queda poco, chicos, cuando ya vamos pasando un poco por el concepto de persona y problematizar respecto a la idea de persona, comienzan los primeros orígenes del estudio de la personalidad. La personalidad como este conjunto de rasgos. La personalidad, chicos, estudiar la personalidad como clasificaciones nos ayuda porque nos permite entender. Lo que sí yo les pediría cautela es que nos quedemos solamente con la clasificación. Ah, este es histérico, ah, este es obsesivo, ah, esta es, no sé, narcisa. Quedarnos solamente con eso nos limita. Esa clasificación nos permite a nosotros entender estos funcionamientos de los demás. Pero de ninguna forma es una única forma de ser de esa persona, porque no olvidemos que la personalidad es una organización dinámica, y no solamente una única forma de ser. Mira, la primera forma de clasificar históricamente se encuentra en los oráculos y los horóscopos. Ustedes se ponen a leer hoy día, no sé, Aries, Virgo, van a aparecer como son los Virgo, como son los Aries, en el año de la rata que supuestamente estamos. Son clasificaciones, aproximaciones de modos de ser que son muy como, son muy yo diría como básicos, pero que da cuenta de una necesidad de comprender y de clasificar formas de ser. Al parecer, la forma de ser da cuenta de una necesidad de querer comprender por qué somos así, que son las preguntas ancestrales. ¿Por qué nos comportamos de tal forma? Entonces, la astrología, la carta astral, en ese sentido, los oráculos, mirar las estrellas, de otra forma, dada una fecha de nacimiento, concomitante a una determinada disposición de los cuerpos celestes en el cielo, se establecen ciertas como constelaciones que dan cuenta, intentan explicar, chicos, chicas, cómo se es. Si uno naciste, no sé, el 7 de abril en la casa de Marte entrando Saturno, que no sé qué significa eso, en términos como de análisis, de una búsqueda da cuenta de la necesidad ancestral en nosotros de comprender cómo somos o quiénes estamos siendo. Si bien este es un esfuerzo muy lejano a la reflexión científica que tenemos hoy en día, de alguna forma es un intento original de explicar la idea de la personalidad de un conjunto de rasgos. En la medicina tradicional, Hipócrates en el siglo V, miren, ya antes de Cristo, se encuentran los primeros antecedentes de un estudio un poco más cercano a lo que hoy entendemos como tipo de personalidad. Sujeto este médico, de alguna forma lo que hace es clasificar las formas de ser según 4 tipos de temperamento: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Es decir, el temperamento da cuenta de una forma de ser que es un sujeto más biológico, y en este tiempo Hipócrates utilizaba para ello. Esta clasificación reposa, y por eso es un poco más avanzado para la época, en el supuesto que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay un fluido corporal, que es como algo más como la bilis, el temperamento, que es dominante por sobre el resto. Es decir, hay un rasgo más distintivo desde la biología. Efectivamente, los humores predominantes son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, y en base a este análisis que hace este sujeto, aparecen entonces características de estos tipos. Donde aparecen los sujetos que tienen una experiencia moral más sanguínea, son personas más propensas a la alegría, planteaba el autor, con sentimientos vivos, son personas altamente sociables, comunicativas y optimistas, donde efectivamente lo que surge es una tendencia más hacia la extraversión, que tendría después Alport. Pero melancólico es lo opuesto a lo sanguíneo, algo mucho más tendiente al sufrimiento y a la pasividad. No entendamos, chicos, chicas, aquí el sufrimiento como un sujeto que sufre, sino que la experiencia de sufrimiento entendida en esa época da cuenta como a lo rumiante, algo más depresivo, algo más un poco pensante, ¿ok? No entendamos necesariamente una estructura depresiva, por definición, como alguien que sufre. Lo depresivo, de alguna otra forma, tiene una estructura que es rumiante respecto a darle vuelta a las cosas, ¿sí? Donde la energía está puesta más en el estar pensando que en el hacer. Y el día de mañana alguno de ustedes, o su papá, o su mamá, no sé, le hacen una prueba psicológica y parece una estructura depresiva,
de la personalidad, no piensen que necesariamente la mamá o el papá o esa persona que tiene esta taxonomía es una persona deprimida. No, una estructura depresiva tiene características que son cierta tendencia a la melancolía, yo diría que a la introspección, a ser quitado de bulla, a ser un poco más, introvertido, donde la experiencia del sufrimiento es una experiencia más como de conversar consigo mismo. ¿Okay? Efectivamente pueden haber periodos de cierta tristeza que no es necesariamente depresivo, pero la tristeza como emoción básica nos ayuda a pensar. Entonces, de otra forma, no quiero que pienses siempre que lo depresivo, una estructura, una forma más depresiva, es necesariamente una forma sufriente o tirar la cama, porque no tiene ninguna relación. Lo colérico, en esta taxonomía, da cuenta entonces de que son personas más excitables, impetuosas, audaces, con cierta tendencia un poco más al ímpetu, al no pensar mucho. Su característica entonces principal es la facilidad para descargar sus emociones, son personas que dicen lo que piensan, no miden consecuencias, después se arrepienten, pero de alguna otra forma son mucho más impulsivas, es la palabra actual. Y las personas más flemáticas son personas altamente estables, bien comedidas, muy normadas, pero con una afectividad más bien plana, poco expresiva. La idea de los flemáticos dice relación con esta idea como los ingleses, que de alguna otra forma son muy como comedidos en la forma de ser, son muy educadas en general, cumplen muy bien las normas, como la idea del canadiense también, o como del japonés, que de alguna forma se saluda, hay mucho protocolo. Los flemáticos dicen relación con personas estables, pero con una afectividad más bien plana y más bien asociado a la norma social. La siguen con mucho ímpetu y una forma de entenderse entre ellos también. De alguna otra forma, chicos, lo que les quiero contar es que este inicio de la personalidad, la necesidad de clasificar la personalidad, pasa por una necesidad absoluta del ser humano de comprender cómo somos. Y cómo nos podemos clasificar hoy en día, con todos los avances que tenemos en psicología, nos permite, por un lado, entender que el DSM-4, 5, a esta altura, la psiquiatría nos plantea una forma de comprender, categorizar, que no es la única forma. Vamos a hablar entonces, cuando veamos a Freud, vamos a pensar en estructuras histéricas de la personalidad, vamos a hablar de aparato psíquico, cuando hablemos de Adler, vamos a hablar de el sujeto en base a dónde nació, cómo funciona, cuáles son los roles. Entonces, no hay una única forma de entender al ser humano. Ustedes van a elegir la que más les acomode. Yo solamente la estoy pidiendo en personalidad que no nos pidamos automáticamente con el DSM-5, que es el más como fácil de comprender. Pensemos en Jung, pensemos en arquetipos, vamos a pensar al ser humano y a la persona y a la caracterización de las personas desde distintos puntos de vista. Entonces, de alguna forma, la personalidad es mucho más que una sumatoria de conductas observables. Hay todo un espacio detrás de la personalidad que emerge cuando hay crisis, que emerge en periodos de tristeza, que emerge en periodos de pérdidas, que emerge en periodos de crisis personales también, que en un patrón más estable no aparecería. Entonces, quiero que de alguna forma en esta primera sesión entendamos que no hay una única forma de ser persona. El ser persona en la actualidad está mediado por un rol biológico, un rol genético, pero también por un rol social, donde la variable ética, la variable moral, también juega a favor o en contra respecto a la persona, donde ciertas clasificaciones de la persona, de la personalidad o de las minorías grupales, minorías étnicas, minorías sexuales, también dan cuenta de una condición de persona y de alguna forma el poder también, que hace comprender de qué forma desde el poder se entiende la persona, se entiende el razonar, se entiende también un poco la estructura, la forma de ser. No sé si se entiende. Sí, profe. Vale. Ya chicos, entonces vamos a quedar hasta acá. Ya llevamos 2 horas de clase. Espero que no les haya sido tan aburrido. Les propongo que entonces, les pido en realidad, que para la próxima semana tengan leídos los 3 textos. Según el calendario tenemos un pequeño control el día 21 de abril. La próxima semana entonces vamos a tomar la idea de temperamento, carácter y personalidad. Vamos a ahondar un poquito en la experiencia como en lo cristiano dentro de la experiencia de la persona y después vamos a seguir hablando sobre el temor. Porque el temor de alguna otra forma habla de la subjetividad, pero también vamos a entender que la experiencia de
y a sentir miedo, chicos, es propio de nosotros. Pero el temor ya no solamente un fantasma, no solamente el brujo que te va a comer si no te comes la comida, como bueno, nos enseñan de repente, o el viejo del saco, no sé. El temor como experiencia subjetiva que ayuda a la humanidad. Entonces, hay un texto que también pueden leer, ojalá para la próxima clase, que está en la semana 2, que es un texto sobre la ansiedad y la angustia. La experiencia del temer, chicos, de alguna forma, es una experiencia propia del ser humano. Y cuando uno está en proceso de cambio, cuando uno está en terapia, cuando uno está afrontándose a nuevos desafíos, la ansiedad es una experiencia que nos moviliza. Pero el imaginario social ha hecho pensar que la ansiedad es mala, que el temor también es malo. Yo no digo que sea bueno o malo, es una experiencia propia de nosotros. Ustedes como expertos en la conducta humana tienen que comprender que la experiencia del temor es una experiencia muy humana. ¿Vale? Entonces, para ir finalizando, hoy día hablamos un poco del concepto de persona, entendemos que de alguna otra forma la personalidad tiene una composición social, temperamento, carácter, igual personalidad, que la ciudadanía, lo social, los roles sociales también influyen en esta organización dinámica que es la personalidad, que los roles y deberes sociales influyen en cómo soy, cómo me entiendo. Entendemos que este patrón de recurrencia en el tiempo me permite a mí saber quién soy, pero también le permite a otros entenderme para así entendernos, es decir, el concepto de interacción fundamental en la idea de personalidad y de descripción. Y también entonces entendemos que las primeras aproximaciones para poder comprender la personalidad, por Hipócrates, en estas 4 clasificaciones iniciales, donde de alguna otra forma tiene una mirada más biológica respecto de los fluidos. Podemos entender que de alguna otra forma, antes de hablar de test de personalidad o pruebas proyectivas, el trabajo para llegar a eso implicó que varias cosmovisiones de distintos autores piensan en el sujeto y la personalidad como una estructura dinámica, siempre dinámica, no rígida. En la rigidez no vamos a dar cuenta de la personalidad o de una única forma de ser. Ahí podemos hablar de un trastorno. Pero para eso vamos a llegar unas clases más. Entonces, a leer, ordenen sus tiempos, y nada, cualquier cosa, chicos, chicas, me escriben, voy a estar atentos a algo dudas que puedan tener. ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Vale, ¿la grabación entonces, de la clase la va a subir al aula? ¿de qué? ¿La grabación de la clase la va a subir al aula? Sí, señor. Un ratito más la subo. Gracias. ¿Vale? Chicas, chicos, bueno, es un gusto verlos virtualmente. Cuídense. Cualquier cosa que necesiten me escriben. Y nos vemos, si todo sale bien, el próximo martes. Profe, Gracias, ¿puedes profe. subir el, Dígame. ¿puedes subir el PPT? Sí, lo voy a subir. Gracias. Ya. Chicos, un Chao. abrazo. Que estén bien. Cuídense. Chao. Chao. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Gusto verles. Chao. Leerles. Chao, Chao, profe. chao, chiquillas. Lo amo.